Old Dragon's Tale. Parte 17. El día que un mundo terminó. El mundo bestia. Un mundo compuesto en su totalidad por montañas y bosques. Variados grupos de hombres bestias vivían allí. El dios dragón Sama y los 5 generales dragón fueron a este mundo. Cuando llegamos al mundo bestia, un ejército superior a los 10.000 se presentó frente a nosotros. Era de noche. Miles de ojos brillando en nuestra dirección, rodeando el altar en la cima de la montaña, como si nos hubieran estado esperando. En ese momento, realmente no entendimos lo que significaba. ¿Por qué estaban rodeando la montaña? ¿Por qué nos estaban mirando con esa sed de sangre? No pensamos en nada de eso. Nosotros éramos la raza dragón, una raza de guerreros. Si nos trataban hostilmente con intención asesina, le dábamos la bienvenida. Ellos eran nuestros enemigos, ellos habían asesinado a Lunaria Sama, ellos se habían reunido aquí debido a que esperaban nuestra represalia. En realidad, si nos hubiéramos detenido a observarles con cuidado, todas las bestias se veían conmocionadas, asombradas por nuestra inesperada aparición. Pero en nuestra rapidez por vengarnos, ni nos preocupamos por tales detalles menores. Traigan a la que asesinó a Lunaria. El dios dragón Sama gritó, aterrorizando a la raza bestia. Una voz iracunda, dicha voz causó que incluso temblaran los 5 generales dragón y se sacudiera el mundo bestia. Todas las bestias temblaron, ellos instintivamente sabían que su oponente era abrumadoramente más poderoso y dominante. No tengo idea. Sin embargo, hubo uno que no tembló ante la voz del dios dragón Sama, uno en su misma liga. Sí, el dios bestia. Él se plantó ahí de forma distinta a cuando lo había visto por última vez. Seguía siendo una bestia de 2 cabezas, pero ya no venía montado en un lobo blanco, estaba de pie con sus propias piernas. Cuando yo lo había visto en las reuniones, siempre andaba montando al lobo blanco. Pudoria. El dios bestia Sama se vio sorprendido al escuchar ese nombre. Pudoria está en tu mundo. Desapareció. Entonces no lo sé. Tú la escondiste. Lo que tú digas. Si no me la entregas, voy a destruir tu mundo. Ven e inténtalo a ver si puedes. Y de esa forma, las negociaciones se rompieron. Si piensas en ello, hubiéramos podido evitar luchar si ambos lados hubieran estado dispuestos a calmarse y conversar, pero ni tanto el dios dragón Sama como el dios bestia Sama estaban dispuestos a negociar. La venganza es lo único que habitaba en sus mentes, nada más. Como quieras. El dios dragón Sama extendió sus alas y el dios bestia mostró sus colmillos, mientras se miraban el uno al otro. La batalla había comenzado. Durante 3 días y 3 noches, la batalla entre los 5 generales dragón y el ejército de la raza bestia se extendió. Mientras que el dios dragón se medía frente al dios bestia, nosotros los 5 generales dragón masacramos a todos los obstáculos frente a nosotros. La raza bestia era una especie fuerte, con agudos sentidos del olfato y ojos que podían ver incluso de noche, podían atravesar los terrenos más agrestes sin reducir su velocidad. Adicionalmente, tenían su magia vocal, rasgo exclusivo de ellos. Una magia que interrumpía los sentidos de los enemigos, con consecuencias potencialmente fatales. Pero ellos no eran competencia para los 5 generales dragón. Sus garras, colmillos y armas no podían dañar nuestros cuerpos y sus voces eran repelidas por nuestra magia. Nuestros golpes podían destruir montañas y barrer con bosques enteros. Un solo golpe dejaba cientos de hombres bestias muertos. Fue una masacre. Los 5 generales dragón masacraron a decenas de miles de hombres bestia. Unos cuantos más de nosotros y habríamos eliminado a toda la raza. Ninguno de ellos podía siquiera arañarnos, la diferencia de poder era demasiado abrumadora. La raza bestia a su vez tenía guerreros que servían como los escoltas de su dios, como nosotros, pero incluso ellos no fueron rivales para nosotros. A medida que masacrábamos a la raza bestia, el dios dragón Sama y el dios bestia se encontraban absortos en una reñida batalla. Aunque el primero tenía la ventaja, dado que ambos eran dioses, su lucha permanecía indecisa. El dios bestia por ningún motivo era un dios inferior. Ambos estaban moviendo tan rápido, que era difícil describir los detalles de su batalla y debido a su velocidad, ondas expansivas eran constantemente generadas, formando tornados.
Estos últimos comenzaron a succionar todo lo que había por debajo suyo, convirtiéndose en un océano de sangre y escombros. Las principales armas del dios bestia eran sus garras y colmillos. Él aullaba para luego morder al dios dragón Sama con una terrorífica velocidad, pero no era suficiente para penetrar las escamas de este último. Él también tenía garras y colmillos, por lo que respondía con sus propias garras y puños, rasgando el pelaje del dios bestia, dañando su carne. Ningún lado conectaba un golpe decisivo contra el otro, pero lentamente el daño se iba acumulando. La mañana del cuarto día, se decidió. Para un enfrentamiento entre dioses, fue a una conclusión rápida. Yo vislumbré el momento decisivo cuando el dios bestia mordió con fuerza el hombro del dios dragón, perforando con sus colmillos las escamas de este y haciendo que la sangre saliera expulsada. El dios bestia tuvo que haber pensado que había dado el golpe decisivo, pero en su lugar, este fue el momento exacto que el dios dragón Sama esperaba. Con ambas manos, agarró las dos cabezas del dios bestia y con todo su dragón Toki fluyendo, tiró en sentidos opuestos, desgarrándolo en dos. El dios bestia se partió en dos y el dios dragón lanzó las mitades al piso. Un tremendo impacto de luz siguió, una abrumadora fuente de energía se esparció por el mundo bestia, lanzándome lejos y no solo a mí, todos los 5 generales dragón fuimos mandados a volar, fue una fuerza tremenda. Una vez que ya había caído al suelo, salté y volví a volar hacia el cielo. Lo que quedaba era un gigantesco cráter. Con el dios dragón Sama tranquilamente en el centro, mientras extendía sus alas y ascendía a los cielos, un rugido resonó a través del mundo. Un grito de furia. ¡Gra! En ese día, todas las criaturas del mundo bestia se vieron marcadas con miedo y odio hacia la raza dragón. El dios dragón Sama arrasó con todo, llevando devastación hacia todo. Sal o destruiré todo tu mundo. No había nada falso en aquellas palabras. 90% del mundo bestia fue destruido y la ecología comenzó a colapsar. Todos los seres vivos iban a morir. De ser así, ni siquiera Pudoria sobreviviría. Quizás esa había sido la intención del dios dragón Sama desde un comienzo. Laplace, te dejo el resto a ti. A medida que el mundo bestia colapsaba en su autodestrucción, parecía que al fin el dios dragón Sama se había calmado, por lo que regresó al mundo dragón. Él me entregó una joya ensangrentada. En el momento que la recogí, me di cuenta que estaba imbuida con el poder de un dios. Con ella, uno podía cruzar las fronteras. Así que esto era la así llamada joya divina. El dios dragón Sama probablemente la había removido al asesinar al dios bestia. Sostuve la joya divina en mi mano con confusión. Se me había dicho que atestiguara el fin del mundo bestia, pero no sabía cómo. Los hombres bestias sobrevivientes necesitaban huir a un lugar seguro, pero ¿a dónde podrían escapar en un mundo que estaba por terminar? En ese momento sentí lástima. Como resultado de la destrucción del dios dragón, ¿el mundo bestia fue destruido? ¿Debía asesinar al resto de los sobrevivientes? No me lo habían ordenado. Todas las bestias que huían a los límites de su mundo a punto de perecer compartían la misma idea. No quiero morir, quiero vivir. Y, aún así, su mundo menguaba con el pasar de los segundos, su aniquilación era inevitable incluso sin mi ayuda. Ellos encontrarían pronto su final si yo me quedaba allí y solo observaba, pero mi corazón estaba lleno de dudas. ¿Acaso era necesario? ¿Acaso la destrucción de este mundo era inevitable? Cuando el dios bestia fue derrotado, la guerra terminó. ¿Por qué era necesario matarlos a todos, cuando del mismo modo podríamos encontrar el escondite de Pudoria? Tenía que haber otra forma. No todos los hombres bestias eran malos. Desesperadamente aparté esas ideas de mi mente. La decisión del dios dragón, definitivamente tenía que haber algún significado oculto en estas. El dudar del dios dragón Sama era sacrilegio. Increíble. Alguien se me acercó mientras sopesaba la situación. Él se había acercado sin sentirlo. Cuando me di vuelta, ahí estaba un dios con un rostro irreconocible. Sí, el dios humano. Sí, es una lástima. El dios humano dijo, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos más ocultos. Ese bien podría haber sido el caso. Los poderes de los dioses permanecían siendo un misterio para mí.
incluso si estaban albergando a una de las sospechosas del asesinato de Lunaria. No toda la raza bestia es mala. La mayoría probablemente ni siquiera sabía lo que sucedió. Para el momento que lo notaron, su dios ya estaba muerto y su mundo a punto de perecer. Todo lo que queda para ellos es la desesperación, a pesar de que no hicieron nada malo y sin saber nada. El dios humano se mantuvo de pie detrás de mí, mirando hacia los hombres bestia, para luego susurrar. Como si me estuviera amonestando, esperando en lugar de detener la tragedia. Pero no era eso. El dios humano de pronto dijo: es una verdadera lástima. Cuando volví a mirarlo, el dios humano me sonrió. ¿Manténlo en secreto del dios dragón bueno? Y entonces, de pronto el dios humano desapareció frente a mí. ¿Qué es lo que estaba pensando y hacia dónde fue? Tenía muchas preguntas, pero de pronto lo noté. Todas esas personas que habían estado huyendo en todas las direcciones de pronto comenzaron a confluir en un solo punto. En cierta dirección, hacia donde el dios dragón Sama había desaparecido. ¿A vengarse? El dios dragón Sama hace mucho había regresado al mundo dragón, pero ellos definitivamente se estaban dirigiendo hacia allá, desde donde nosotros habíamos ido, al altar que permitía cruzar los límites de los mundos. Aquellas personas desaparecieron en el altar, un altar que solo podía ser usado por los dioses. No, ahora que yo tenía la joya divina, también podía usarlo. Esto se debía al dios humano, quien estaba intentando salvar a los remanentes de la raza bestia del colapso del mundo llevándolos al suyo, al mundo humano. El dios dragón Sama probablemente tenía la intención de destruir a toda la raza bestia. Como un general dragón, debía obedecer. Quizás debí detener al dios humano, pero no pude. Me alegraba si es que lográbamos vengar la muerte de Lunaria Sama, pero no deseaba la destrucción del mundo bestia, así que observé al dios humano y no lo detuve, hasta que los últimos sobrevivientes de la raza bestia se hubieran marchado al mundo humano. Siendo honesto, incluso me sentí conmovido en ese momento. ¡Qué misericordioso Dios! Él le había otorgado la misericordia incluso a los hombres bestia, compartiendo su mundo con ellos, incluso con la raza bestia que bien pudo haber conspirado en el asesinato de Lunaria Sama. Yo no tenía intención de hablar mal del dios dragón Sama, debido a que también me vi aplastado por la ira y tristeza causada por la muerte de Lunaria Sama, pero al mismo tiempo, deseaba ser testigo de su generosidad y misericordia. Por supuesto, no tenía intención de hacerle directamente tal pedido al dios dragón Sama. Aún ahora, considerando cómo estaba en ese momento el dios dragón, parecía absurdo siquiera sugerirlo. Pero, aún así, esperaba que la raza bestia pudiera encontrar la salvación. Tras los intercambios culturales y mis interacciones con ellos, compartía algo de simpatía por la raza bestia, es por eso que deseaba indulgencia para ellos. Pero no había sido el dios dragón Sama quien había concedido mi deseo, sino el dios humano. En ese entonces pensé que él realmente era un dios digno de confianza y no tenía dudas de él. Sin darme cuenta que todo esto era su plan. Y así, el mundo bestia fue destruido. Los remanentes de la raza bestia fueron absorbidos por el mundo humano. Solo un pequeño porcentaje de la población sobrevivió. No sabía el número exacto, pero por ningún motivo era una cantidad pequeña. Sin embargo, el dios humano los aceptó como refugiados. Por el contrario, más de 9/10 de toda la raza bestia pereció, incluyendo el dios bestia. Para los 6 mundos, esta fue la catástrofe más grande, pero el desastre recién había comenzado. Fin de la parte 17.